hipótesis que se abren en este caso. Bueno, tema aparte, porque queremos pasar a conversar ahora sí con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ya pues, Juan Diego, ¿cómo te va? Y tema de la semana, lo que pasó en el Senado, ¿no? Sí, no, bueno, esta semana es impresionante noticiosa. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a este nivel de tensión en el ambiente político, porque la verdad este año de elecciones, de proyectos importantes en el Parlamento, van a ser muy intensos y por ende les recomiendo suscribirse a nuestro newsletter Más Política. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Tres cosas bastante relevantes. Uno, va a ser el fin del PPD. ¿Qué pasó después de lo que ocurrió en el Senado, donde pierde, donde tenía en la mano ser presidente del Senado, el PPD, lo pierde y le deja la testera a RN y a Demócratas? ¿Qué pasó ahí? Hay historias bastante interesantes que revelamos en nuestro newsletter que se publica mañana. Después conversamos cómo empieza a gotear el teléfono celular de Luis Hermosilla. Empezó toda la historia en torno a los mensajes, 7.000 mensajes se hablan. Vamos también a ver qué viene con todo eso y cuáles son las esquirlas que va a generar aquello, ¿no? ¿Y qué pasó con el general director de Carabineros, el general Yáñez, ¿no? Que parece ya decidió qué va a hacer respecto a las solicitudes que hicieron el ministro de Justicia, Luis Cordero, de su salida de la institución. También, lo último, tenemos una entrevista muy interesante con el ex contralor y ex presidente del Colegio de Abogados que nos explica un poco, ¿eh? ¿Qué es Ya. esto que está pasando con Luis Hermosilla? Y por último, bueno, una cantidad de historias respecto, bueno, a Carol Cariola, las ambiciones por ser senadora, por dónde va a ser senadora. Tenemos la historia también de la actual la contralora Ah, subrogante, bueno. Dorothy Pérez. ¿Qué pasó, su amistad o relación con Leonardo Villalobos? Pero bueno, ahí pueden verlo mañana en nuestro newsletter Más Política, que temprano estará en sus correos informándole las últimas noticias y lo que viene realmente en política. Claro, de todas maneras, Juan Diego, pero antes que eso, de todas formas, lo vamos a estar leyendo en tu newsletter político, pero hagamos un análisis de lo que pasó esta semana con el Senado, lo que ha sido estas disputas, estas acusaciones, ¿no? Entre no solo la oposición y el oficialismo, sino que también al interior del oficialismo y puntualmente al actual presidente, el senador Jaime Quintana, quien se lo señala como aquel que tuvo la principal responsabilidad respecto de no haber alcanzado, de no haber gestionado debidamente este tema, ¿no? Un poco lo que se ha dicho es que el PPD ahí está mostrando su propia debilidad política interna y dejar finalmente al vicepresidente para las conversaciones, el gobierno que tomó palco, dice el senador, ayer entrevistábamos al senador Iván Flores, gobierno tomando palco y se termina por perder la posibilidad de presidir el Senado, que además era un acuerdo, y eso es lo más relevante. Si aquí, más allá de los dimes y diretes, lo que pasó aquí es que se rompió por primera vez desde el retorno a la democracia, se rompe un acuerdo administrativo para dirigir la Cámara Alta, que se señalaba, ¿no es cierto?, como que era el espacio donde efectivamente era como el ejemplo moral en relación a la Cámara de Diputados, y miren ustedes cómo terminó esta semana. Juan Diego. Sí, bueno, ahí entran dos personajes muy importantes en esto, ¿ah? Y que yo creo que lo pueden leer en Más Política, que es Guido Girardi. También es considerado un responsable en esto. eh, Fue de alguna manera quien articuló. Yo debo de reconocer que me equivoqué cuando pensé que Guido Girardi había bajado su poder al no poder nombrar a su presidenta de partido, Natalia Pergentili, Claro, Gentili. y colocar a Claro. Jaime Quintana, ¿no? Pero no, él sigue roncando y sigue roncando fuerte en el PPD, y el tema ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer para él y para el presidente del partido todo esto? Y por último, respecto a lo que decía Flores y el gobierno, ahí hay un rol muy importante de Álvaro Lizalde. Él realmente, esto se ha comparado a lo que ocurrió el 8 de marzo del año pasado, cuando Analí Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Claro. perdió la reforma tributaria. ¿Se acuerdan cuando no le dio la autorización Ujú. para legislar, ¿no? No se logró que se legislara sobre la reforma tributaria. Bueno, algo parecido pasó ahora, incluso algunos dicen que es más grave porque se pierde en un año clave, un año de reformas,
un año de nombramientos importantes en el Poder Judicial, un año en que se decide la Contraloría, quién va a ser la cabeza de la Contraloría, todo eso con la mesa del Senado a cargo de RN y demócratas, es decir, de la oposición en toda su dimensión. La verdad que se viene complejo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el PPD? No olvidemos en la última elección de consejeros en mayo pasado, cuando se eligieron los consejeros del Consejo Constitucional, el PPD no sacó ningún consejero. Claro, Y claro. ahora pierde de una manera realmente, o sea, esto fue como casi un autogol que tuvo eh, el PPD, ¿no? Que el perder lo que tenía en la mano, algo que estaba firmado, que era justamente la presidencia de la Cámara más relevante y más preciada por la clase política, que era el Senado. El PPD quedó fuera. Y la verdad que las cuentas empiezan esta semana a cobrarse y no va a ser barata. El, Exactamente. mm, ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, Juan Diego, que así como fue como partido del PPD, ¿no es cierto? Como un partido instrumental, recordemos, ¿no? Bueno, a lo mejor ya cumplió claramente su vida útil y lo que tiene que hacer el PPD, así como haciendo los partidos del Frente Amplio, es fusionarse. Ahora, claro, uno diría fusionarse con quién, porque no sé si el Partido Socialista, por más cercanía que haya, es el referente al que los PPD quisieran estar unidos, ¿no? Un partido con un origen muy distinto, por supuesto, con muchos décadas de funcionamiento, si no me equivoco, casi un siglo. Bueno, tiene menos que el Partido Comunista de Chile, pero bueno, ahí el tiempo, la edad, digamos, del Partido Socialista se me pierde ahora, pero en definitiva, ¿no debiera el PPD buscar entonces un camino de fusión o a lo mejor con los grupos, ponte tú con el Partido Liberal, estoy pensando en voz alta, el partido Radical, es decir, todos estos grupos que están ahí como desmenuzados, ¿no es cierto?, mm. fragmentados, ¿no crees tú? Se ha hablado mucho, no nos olvidemos, Francisco Vidal habló de una federación, Claro, se ha hablado del Partido Socialdemócrata, pero el tema es que el Frente Amplio ya votó, ya decidió tener un partido único. Lo que se llama el socialismo democrático ni siquiera ha tenido una reunión. Y en eso es bien interesante que mucha gente, y dentro del PPD principalmente, ha visto que Álvaro Elizalde no estaba muy enojado con haber perdido la Cámara, justamente porque el PS queda como el gran partido del socialismo democrático y se ratifica lo que se había dicho mucho tiempo, que era la falta de peso específico de parte del PPD. ¿No? Eso es un hecho, quedó demostrado esta semana. Vamos a ver cómo se desgrana este partido ya que es bastante pequeño hoy día, no tiene ninguna influencia y que va a tener que empezar a decidir con quién estar. Lo que pasa es que aquí entonces el que manda va a ser el Partido Socialista, porque luego está el Partido Radical, el Partido Liberal, pero son partidos menores en esta asociación. Sin embargo, yo creo que ahí es relevante, muy relevante, la ministra del Interior, Carolina Toá, que tenía como candidato claro y caía por su propio peso a Ricardo Lagos Weber como presidente del Senado, pero no pudo claro. imponerlo con lo que vimos acá, con la evolución, con el desarrollo que vimos tuvo esta elección del candidato, del presidente del Senado. Es Sí, decir, oye, yo creo que sí, el PPD la tiene compleja. así es. Oye, solo para cerrar y ya despedirnos, pero la figura de Tomás Bodanovich, que tomó relevancia cuando le pide al gobierno que acelere el proyecto de ley para utilizar a las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica en zonas urbanas, estaba leyendo que se lo está visualizando, habría que ver, porque ya aparece en las encuestas, aunque sea cuando se dice, ¿no es cierto?, de respuesta espontánea frente a eventuales candidatos presidenciales y aparece Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. ¿Estará pensando el Frente Amplio realmente en potenciar su figura para una eventual candidatura presidencial? Sí, mira, yo creo a Revolución Democrática le volvió el alma al cuerpo. Después de lo que ha pasado con Bodanovich, están realmente exultantes de alegría y, ¿cómo se llama? De esta buena noticia que es la aparición de Bodanovich como un rostro del Partido de Revolución Democrática muy golpeado por todo el caso de los convenios que involucraron incluso al máximo líder de Revolución Democrática, que es Giorgio Jackson, que hoy está fuera de Chile, imagínense. Entonces, esto ha generado mucho entusiasmo y con los que yo hablo en Revolución Democrático, no hay dos opiniones. O sea, nadie deja de celebrar y de aplaudir la aparición de Odanovich con una propuesta que es bastante compleja para
para un partido que se declara progresista de izquierda, ¿no? Que es la Claro. participación de las Fuerzas Armadas en todos los temas de seguridad interior. Pero, como te digo, Bodanovich le devolvió el alma y cuerpo a la Revolución Democrática y sin lugar a duda va a ser un actor muy relevante en lo que viene de este año municipal. No olvidemos que elecciones municipales en Así octubre, es. así que Bodanovich, el hombre. Exactamente, ya pues, entonces a leer el newsletter más política del Mostrador este fin de semana con el rol que ha jugado Girardi, ¿no? En todo este desaguisado Así del es. PPD y de la Cámara Alta. Bueno, ahí vamos a hablar también, supongo, de demócratas, ¿no? Del rol de Jimena Mm. Rincón, etcétera, etcétera. Bien, te dejo entonces, Juan Diego, que tengas un súper fin de semana. Mirna, muchísimas gracias. Que tengan muy buen fin de semana a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Cuídate, gracias, cuídate. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar de manera fácil tus ahorros y de manera entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que les vaya bien. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.